Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43 de la siguiente manera. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado hoy. Verdaderamente el Espíritu Santo tiene algo maravilloso que compartir en este día con cada uno de nosotros. Sé que este mensaje, así como ha sido de bendición para mí, lo será para ustedes. Y quiero pedirles por favor que sigan compartiendo este mensaje, que sigan compartiendo estas enseñanzas a las personas que ustedes consideran que puedan ser bendecidas con este contenido. Con esto me ayudan a hacer crecer este canal, a hacer crecer este contenido, y que este contenido llegue a muchas más personas y realmente sean bendecidas. Todos nosotros, en el transcurrir de nuestra vida, nos movemos en diferentes tipos de ambientes. Los ambientes a los que me estoy refiriendo son a las personas, al vocabulario, al conocimiento y a las personas con las cuales nosotros nos rodeamos en el transcurrir de nuestra vida. Y esos ambientes, hablándolo al término de hoy, esos ambientes determinan muchas cosas en las cuales nosotros nos movemos. La sociedad está dividida por gremios o por grupos de personas, profesionales o no profesionales, y cada uno de ellos tiene una forma de hablar, una forma de cómo comunicarse y una forma en la cual ellos se desenvuelven en las labores en las que están. Si nosotros colocamos de pronto a un grupo de médicos, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos tiene una forma de expresarse de una forma diferente. Si colocamos a unos ingenieros, ellos tienen una forma técnica a la cual ellos expresarse, y entre ellos mismos se conocen. El ambiente en los que ellos se envuelven día a día, como así como al igual el albañil o el carpintero y todos esos gremios que hay en la sociedad, cada uno de ellos se mueve y habla de una manera conforme a lo que está sumergido en un ambiente donde nos damos cuenta que cada uno entre los compañeros de pronto te alcanza a hablar muy parecido a ellos, porque está sumergido en un entorno o en un ambiente. Y el diccionario de la Real Academia Española nos habla de que ambiente significa lo que rodea a algo o a alguien como elemento de su entorno. Esto se refiere a temperatura, se refiere a sonido o el aire o la atmósfera de un lugar. Y cada uno de nosotros está vinculado a ciertos tipos de ambiente. Y aquí en este pasaje nos damos cuenta de algo que el Espíritu Santo fijó en mis ojos, de que Jesús también cambió el ambiente del entorno donde él estaba. El mensaje del Espíritu Santo para nosotros hoy es: cambia tu ambiente, cambia tu atmósfera donde te mueves. Aquí nos muestra la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 5, versículo 35 al 43, nos muestra una serie de milagros. Dice la palabra que el principal de la sinagoga le había hablado a Jesús que fuera a su casa a orar por su niña. Pero mientras ellos iban hacia allá, pasa un suceso. Y el suceso es que había una mujer que tenía flujo de sangre, toca el manto de Jesús y recibe el milagro. Al terminar Jesús de decirle a esta mujer: tu fe te ha salvado, inmediatamente pasa a esta parte de la escena con el mismo principal de la sinagoga, donde dice que la gente le llegaron y le dijeron: ya tu hija está muerta, no molestes más al maestro. Pero dice la palabra que Jesús escucha lo que la gente está diciendo y le dice al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y mientras iban para allá, dice la palabra que Jesús no permitió que ninguno a su alrededor le siguiera, solamente a los que estaban con él, que era Pedro,
Juan y Jacobo. Ellos fueron hasta allá, hasta la casa del principal, y cuando estaban en la casa del principal ya estaba todo el mundo. El ambiente era un ambiente, mejor dicho, de lamento, un ambiente donde estaban llorando, un ambiente de tristeza. Pero Jesús ya le había dicho al principal de que creyera, que no temiera y que creyera solamente. Cuando Jesús llega a aquel lugar, Jesús saca de aquel lugar a todas las personas que estaban ahí llorando, a las personas que estaban lamentándose, y solamente se queda en el lugar con Simón, con Juan y con Jacobo, con el padre y la madre de la niña. Y allí en ese momento es cuando sucede el milagro. Jesús le dice a la niña Talita Cumi, y la niña se levanta y sucede un gran milagro. Pero el Espíritu Santo, aquí dándole como una pequeña introducción de este pasaje a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, y es que Jesús nos enseña en este día que nosotros podemos cambiar el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos, o en el entorno en el que nosotros estamos. ¿Sabes? Dice la palabra, y lo primero que el Espíritu Santo tiene para decirte en este día es que tu ambiente cambia cuando tienes una palabra. ¿Sabes? El ambiente era bastante desolador, porque en este momento dice la palabra de Dios que le dieron la noticia al principal de la sinagoga que su hija ya había muerto, que no tenía por qué molestar al maestro. De pronto, él tenía la esperanza de que Jesús resucitara a su hija. En este momento no tengo la seguridad de poderles decir si hasta este momento ya el milagro de Lázaro ya había sucedido. Pero este hombre, lo único que se puede saber es que este principal de la sinagoga había escuchado que Jesús había sanado mucha gente, que Jesús había hecho muchos milagros, y él lo que anhelaba era que Jesús fuera a su casa y que orara por su niña para que su niña fuera sanada. Pero este ambiente en el cual este hombre fue sumergido fue un ambiente de lamento, un ambiente de desesperanza, un ambiente donde ya le dijeron ya no hay más oportunidad, ya se murió, ya no hay más esperanza para la niña, ya la niña murió. Pero aquí viene lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Jesús tenía una palabra. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al principal de la sinagoga? No temas, cree solamente. Y lo más importante e interesante es que la palabra de Dios tiene 365 no temas para nosotros cada día. Así que si hoy pasaste por un momento difícil, no temas, cree solamente. Porque el ambiente que realmente cambia nuestra vida, la atmósfera que nosotros tenemos que crear en nuestra vida, tiene que ser una atmósfera de fe. Muchas personas se nos van a acercar y van a estar a nuestro alrededor hablándonos de desesperanza, hablando de que la situación está bastante difícil, hablando de que las cosas en el mundo cada día más van en peor, y puede ser verdad lo que ellos estén diciendo, pero Jesús, aún en medio de toda la situación de lo que estaba pasando, Jesús tenía una palabra. Y por eso tu ambiente y tu atmósfera cambia cuando tú tienes una palabra de Dios. Si tú en medio de las circunstancias difíciles, la situación está difícil, pero yo creo que Dios proveerá. Te estás cambiando la atmósfera de lo que está sucediendo en tu vida. De pronto con tus ojos en ese momento no estás viendo el milagro inmediato, pero de seguro ya estás preparando tu cuerpo, tu mente, tu alma para recibir algo grande de parte de Dios. Y nosotros debemos tener en cuenta que lo que nosotros declaramos con nuestra boca realmente produce un efecto en nosotros. Mire todo el ambiente que estaba allí diciéndole al hombre que ya no había esperanza, pero con una palabra de Jesús ese hombre se atrevió a creer y le dijo: no temas, cree solamente. Y este hombre siguió a Jesús. Cuando estamos en este ambiente, de pronto en el ambiente laboral en que nosotros nos movemos, de pronto es un ambiente donde de pronto están hablando mal del jefe, están hablando mal de los compañeros. Mi recomendación personal, te digo, si no eres capaz de cambiar ese ambiente, no estés allí. ¿Sabes por qué? Porque estás sumergido en un entorno en el cual no quieres estar, o más bien no debes estar. Y lo segundo que el Espíritu Santo quiere decirte en este día es que tu ambiente cambia cuando sacas de tu vida a las personas que no creen en ti. Tu ambiente cambia cuando tú quitas de tu vida a toda persona que no cree en lo que Dios ha hecho en ti o no cree en la fe que tú tienes. Jesús dice la palabra en el versículo 39 y versículo 40. Y entrando Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, porque todas las personas que vienen a nuestra vida a traer desesperanza, no podemos escucharlas. Tenemos que cambiarle aún a ellos el ambiente. Tenemos que cambiarle aún a ellos la atmósfera. Si viene una persona a decirte: no, es que no va a ser posible, pues a mí la palabra de Dios me dice que sí es posible. Que la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí Jesús dice que todo lo que se burlaban de él, él los sacó fuera de aquel lugar. Jesús fue capaz de cambiar su ambiente, de un ambiente de desesperanza a un ambiente de fe. Y después de cambiar a ese ambiente de fe,
vino un gran milagro. La niña resucitó. Entonces dice la palabra en el versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echándolo todo fuera, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tu ambiente cambia cuando tú sacas de tu vida aquellas personas que van en contra de lo que tú crees, en contra a lo que tú realmente quieres ver. Este hombre quería ver un milagro. Jesús iba a provocar un milagro y tenía que sacar a todas aquellas personas que no creían en lo que él estaba creyendo en ese momento. ¿Y a qué persona fue la que Jesús vinculó? Vinculó al padre, a la madre de la niña y a los 3 discípulos que estaban con él. Él se rodeó de personas de fe, se rodeó de personas que creían en él y que creían que podía suceder un milagro. Tú tienes que rodearte de personas que realmente te puedan ayudar a seguir adelante y avanzar. Personas que, aunque ven el problema, sean capaces de decirte: bueno, ahí está el problema, pero Dios dará una solución, o hay una solución para esto. Y déjame decirte que cuando vengan esas personas que vienen siempre con un vocabulario de desesperanza, cuando vengan esas personas con un pensamiento pesimista, aléjalos o aléjate. Aléjalos de ti o aléjate tú. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene algo bien interesante. Y la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 36, Jesús, cuando escuchó lo que la gente estaba hablando, todos los mensajes de desesperanza y de alboroto, Jesús le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Para cambiar nuestro ambiente, para cambiar nuestra atmósfera, tenemos que sacar de nuestra vida todas aquellas personas que realmente tienen un vocabulario pesimista, negativo. Y si nosotros realmente no tenemos la autoridad así como la autoridad que tenía Jesús para poder cambiar el ambiente en el momento, entonces lo mejor es apartarnos de ese lugar o de ese ambiente. Lo tercero que el Espíritu Santo quiere que atesoremos en nuestro corazón en este día es que cuando tu ambiente cambia, sucederán los milagros. Cuando el ambiente en nuestra vida cambia, realmente comenzarán a suceder los milagros. Dice el versículo 42 al 43, y tomando a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Cuando cambiamos nuestro ambiente en nuestra casa, cuando cambiamos el ambiente en nuestro trabajo, cuando cambiamos el ambiente de un ambiente pesimista a un ambiente de fe, comenzarán a suceder los milagros. Y me surge una pregunta hoy: ¿cómo nosotros cambiamos el ambiente en nuestra casa? ¿Cómo cambiamos el ambiente en nuestro trabajo? ¿Cómo cambiamos nuestro ambiente en nuestro entorno? Pues déjame decirte que si la palabra de Dios dice que la fe crece por el oír la palabra de Dios, quiere decir que tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios, no solamente haciendo la oración, no solamente leyendo la palabra, sino que estar todo el día en un ambiente de fe, escuchando alabanzas al Señor, escuchando adoraciones al Señor. Porque así como cuando nosotros llegamos a un lugar, a un recinto, y escuchamos una música que es una música ambiente, también en nuestra casa podemos cambiar la atmósfera de nuestro hogar colocando alabanzas al Señor, escuchando una prédica cuando en el momento que tengamos el tiempo, el espacio, escuchar una prédica y alimentarnos, porque a través de lo que nosotros escuchamos realmente se puede cambiar la atmósfera de nuestra vida. Si nosotros todo el tiempo estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos escuchando testimonios de fe, si estamos escuchando grandes hombres de Dios haciendo milagros, haciendo cosas grandes en Dios, entonces nuestra fe va a ser alimentada y nosotros vamos a crecer. Y esa atmósfera en nuestra casa será una atmósfera de que todo sea posible. Veremos que vendrán algunas situaciones difíciles, pero sabremos que en Dios todo será posible. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y declaramos la palabra, así como le dijo Jesús al principal de la sinagoga, nosotros también podemos tomar esa palabra y decir: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero decirte en este día que ese mismo Jesús que cambió el ambiente en ese suceso, en ese milagro, es el mismo que puede cambiar tu vida hoy. La palabra de Dios dice que Él está tocando la puerta de tu corazón y te dice: abre tu corazón y yo entraré en ti, cenaré contigo en este día. Así que yo te quiero invitar en este día que con una pequeña oración tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón, y verás que comenzará a suceder en tu vida unos cambios y un milagro tan sobrenatural en tu interior. Así que quiero que por favor que me acompañes en esta oración y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este día que me das. Reconozco que soy un pecador
que me he equivocado muchísimas veces, Señor, pero hoy vengo a pedirte perdón. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, coloca en tus manos cada persona que va a escuchar esta enseñanza, que va a mirar este video, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú cambiando el rumbo de su vida, el rumbo de su historia, cambiando el ambiente en el que se envuelve, Señor, en el que está sumergido todos los días, en la oficina, en la casa, Señor, en todos los ambientes en los cuales Él está involucrado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú dándole fe, Padre Celestial, para que Él pueda cambiar la atmósfera, Señor, a su alrededor, para que pueda cambiar el ambiente de un ambiente negativo a un ambiente de fe, Señor, de un ambiente pesimista a un ambiente de creer en ti, Señor, de no temer y creer como tú dices en tu palabra. Señor, en este día colocamos en tus manos todas las actividades que vamos a realizar y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos respaldes y que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestra